todos, mi nombre es Eliana Palacio, estudiante de cuarto semestre de Administración Pública, y hoy voy a hablarles sobre los aspectos más importantes y relevantes del expresidente Jorge Holguín. Comencemos. Jorge Marcelo Holguín Mayarino. Jorge Marcelo Holguín Mayarino tuvo 2 mandatos presidenciales. El primero en calidad de designado el 9 de junio de 1909 al 4 de agosto de 1909 y el segundo en condición de primer designado el 11 de noviembre de 1921 al 7 de agosto de 1922. ¿Qué edad tenía Jorge cuando asumió su cargo? Cuando asumió su primer mandato tenía 61 años y cuando asumió su segundo mandato tenía 73 años. Holguín fue elegido como presidente encargado al poco tiempo de finalizar el mandato de Rafael Reyes. Fue nombrado designado y le correspondió asumir la presidencia de la República por motivo de la renuncia del presidente, cargo que asumió entre junio y agosto de 1909. Entre 1921 y 1922 se haría cargo de la presidencia de la República nuevamente, esta vez por la renuncia del presidente Marco Fidel Suárez. Holguín fue elegido por unanimidad del Congreso. Su gabinete estaba conformado en su mayoría por conservadores, ya que solo un liberal aceptó estar entre sus ministros. El futuro presidente Enrique Olaya Herrera. Jorge Holguín siempre perteneció al Partido Conservador Colombiano y tenía una relación con la oligarquía política. ¿Pero por qué Jorge Holguín tenía una relación con la oligarquía política? Pues resulta que Jorge Holguín era hijo de Vicente Holguín Sánchez y María Josefa Mayarín, una familia muy importante durante el siglo XIX en Colombia. Pero todo esto no acaba aquí. Resulta que Jorge Holguín era sobrino de Manuel María Mayarino y hermano de Carlos Holguín Mayarino, quienes también ocuparon una curul en la República de Colombia como presidentes. Pero en su segundo mandato, Jorge Holguín siempre estuvo apoyado de Nel Ospina, quien lo ayudó para que éste tuviera un buen mandato. Pero todo esto no acaba aquí. Acompáñenme a conocer los aspectos más importantes, como los aspectos políticos, sociales y económicos durante el mandato de Jorge Holguín. Aspectos políticos, sociales y económicos. Primer mandato. En ese entonces, el presidente Reyes dejó un gran problema, en donde se complicaron cada vez más en la cuestión política y social de Colombia. Cabe decir que Jorge Holguín, en calidad de designado por unos meses, no pudo hacer algo en el país, porque los problemas eran muy grandes, siendo varios grupos políticos lo que demostraron su descontento ante lo sucedido, además de otras movilizaciones sociales que pedían restablecer el orden en el país. Segundo mandato. Aspectos políticos. En su segundo gobierno se destacó para servir de enlace entre los ejecutivos y los legislativos. También trató de reconciliar al gobierno con los liberales, aunque sus esfuerzos no dieron resultados. La primera decisión que tomó fue hacer su gabinete de gobierno para poder gobernar de manera adecuada, con el apoyo de personas que él conocía y que tenía confianza en ellos, por lo cual se formó en su mayoría por conservadores, siendo solo un liberal el que había aceptado formar parte de su gobierno, quien sin saberlo en ese entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, el presidente de Colombia, Enrique Olaya Herrera. Aspectos económicos. Entre los aspectos económicos encontramos un dato muy curioso. Resulta que en el año 1922 logró ganar a más personas gracias a la popularidad de las acciones emprendidas del año pasado, anudado el hecho de que se produjeron las exportaciones de café, con lo cual se fomentó el movimiento económico de Colombia, favoreciendo a toda la población. Seguimos con los aspectos sociales. En este segundo periodo de gobierno continuó las obras que dejó Suárez, siendo una de ellas la construcción de las vías del ferrocarril del norte y las del Pacífico. Los ferrocarriles le ayudaron a implementar una política cafetera,
beneficiándose de la bonanza cafetera de finales de los 30, impulsada luego por la indemnización por la pérdida de Panamá que el gobierno le pagó a Ospina meses después de que Holguín le entregara el poder. Le correspondió perfeccionar el Tratado de Urrutia-Thompson, pendiente de aprobación desde 1914. Este tratado daba por superado las diferencias entre los países, establecía la indemnización por la separación de Panamá, le concedía derechos privilegiados a Colombia sobre el canal y el ferrocarril y permitía el libre paso a los buques mercantes de Colombia a través del canal. Para que se aprobara el tratado, Jorge Holguín logró tener la autorización del general Benjamín Herrera para que se nombrara al liberal Enrique Olaya Herrera como ministro de Relaciones Exteriores. También se dio las últimas instrucciones para la firma del Pacto Lozano-Salomón, permitiendo el éxito, el cual inició el gobierno Suárez para trazar los límites con el Perú por problemas territoriales. Violencia durante su gobierno. Durante su primer mandato, en el año 1909, los estudiantes se reunieron a protestar contra el gobierno de Reyes, la designación de Holguín y el Tratado Cortés-Ruth-Arrosemena, que reconocía la independencia de Panamá y restablecía las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Colombia. Ante la protesta se ordenó que se dispersara a los estudiantes con ametralladoras. Para evitar la masacre de estudiantes, Jorge Holguín decidió retirar de la Asamblea Nacional el tratado, desautorizó la orden de dispersar a los protestantes y no asumió el cargo. De esta forma, estos estudiantes lograron que el presidente Reyes renunciara a su cargo sin que se dispersara un arma. En su primer mandato, el 4 de julio, el general Daniel Ortiz lideró el levantamiento armado y se conminó a Holguín a entregar el mando general de González Valencia. En contestación, Jorge Holguín decidió declarar el estado de sitio, aumentar el pie de fuerza, suspender las publicaciones y prohibir las juntas de ciudadanos hasta cuando se restableciera el orden, ya que el general Ramón González Valencia reclamó que como vicepresidente él tenía que reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas. Por lo tanto, sus partidarios planearon sacarlo del poder. Los liberales, republicanos y conservadores se unieron para respaldar al presidente Holguín y rechazar el alzamiento, que fue controlado en 6 días. El Congreso se reunió el 3 de agosto de 1909 para elegir al presidente de la República por la renuncia de Rafael Reyes. Jorge Holguín decidió no ser candidatos presidenciales para no ser motivo de divisiones o guerras. De este modo, los candidatos fueron Ramón González Valencia, Marco Fidel Suárez y Guillermo Quintero Calderón. Finalmente, Manuel González Valencia ganó las elecciones de la presidencia. En su segundo mandato, el 17 de diciembre de 1921, el Partido Liberal reunió una convención que nombró al general Benjamín Herrera como el próximo candidato presidencial. La fuerte posibilidad que el general liberal fuera presidente obligó al Partido Conservador a unirse para lanzar la candidatura del presidente Pedro Nelo Ospina, siendo finalmente presidente de la República. Para concluir un poco, Jorge Holguín casi siempre tuvo una curul en el Congreso durante la hegemonía conservadora, sea como representante a la Cámara o como senador. Ser congresista era su ocupación favorita, porque en su concepto las discusiones en el Congreso permitían que los extremos más opuestos llegasen a un acuerdo sin necesidad de la violencia. Jorge Holguín continuó siendo representante a la Cámara y tenía la intención de ser candidato presidencial. Pero el 2 de marzo de 1928 murió en Bogotá por una enfermedad, a la edad de 79 años.
en conmemoración a Jorge Holguín Mayarino. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Hemos culminado. Espero que te haya gustado y que hayas tomado muchos apuntes. Gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima.